No, la raíz cuadrada de 8 no es 4. Si quieres saber todo sobre las raíces cuadradas, te explicaré qué son las raíces cuadradas, qué son las raíces cuadradas exactas, qué son las raíces cuadradas enteras. También, al final, cómo se hacen, incluso con decimales. ¡Empezamos! Pero antes de nada, ¿qué es la raíz cuadrada? Pues la raíz cuadrada de un número natural a, el que sea, es igual a b. Y se escribe raíz cuadrada de a es igual a b porque b al cuadrado es igual a a. ¿Vale? En toda esta definición, b es la raíz, a, que es lo que está dentro del simbolito de la raíz, es el recambio, y evidentemente esto es el símbolo de la raíz. ¿Vale? Veamos algunos ejemplos. Este de aquí, el primero de todos. Raíz cuadrada de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque este número aquí, que es 4, 4 al cuadrado, es igual a este número aquí, que es igual a 16. Lo mismo con el segundo ejemplo. Raíz cuadrada de 49 es igual a 7. ¿Por qué? Porque 7 al cuadrado, que es este número de aquí, al cuadrado, es igual a 49, que es este número de aquí, que son estos dos de aquí. Y estas son las definiciones. Y como bien podéis intuir, no todas las raíces cuadradas tienen un número exacto, ¿no? O sea, no todo número natural, si le hace la raíz cuadrada, pues da un número exacto. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 30. No da un número exacto porque si lo pensáis un poquito, 5 al cuadrado da 25, pero en cambio el siguiente, que sería 6 al cuadrado daría 36, y no daría 30. Por lo tanto, no todas las raíces cuadradas dan un número exacto. Vamos a distinguir un poquito esto, ¿eh? Primero hablaremos de la raíz cuadrada exacta. ¿Vale? Y esta es la definición. Decimos que la raíz exacta de a es b, que es esto de aquí, si existe b, tal que b al cuadrado es igual a a. Y lo escribimos evidentemente por la raíz cuadrada de a es igual a b. Como ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado pues da 25 y da exacto. O la raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado es igual a 81 y da exacto. Por lo tanto, en estos casos, las raíces cuadradas son exactas. ¿Y qué sucede cuando la raíz cuadrada no es exacta? Pues estaremos hablando de la raíz cuadrada entera. La raíz cuadrada entera de a es b, y estoy hablando de la definición. Si b es el número natural que elevado al cuadrado, más se acerca a a sin pasarse. Siempre que no exista un número al cuadrado que dé a, entonces en ese caso sería la raíz cuadrada exacta. Fijaros cómo lo escribimos, porque ya no escribimos el símbolo de igual, sino que escribimos este simbolito de aquí, que es para indicar que es aproximado. Por lo tanto, ya no es exacta, es la raíz cuadrada entera. Vayamos a algunos ejemplos. A ver, la raíz cuadrada de 20 es aproximadamente 4, o sea, la raíz cuadrada entera de 20 es 4, porque 4 al cuadrado es igual a 16, pero en cambio, el siguiente número natural, que sería el 5 al cuadrado, es igual a 25. Y ya nos hemos pasado, por eso la raíz cuadrada de 20 es aproximadamente 4. Y la raíz cuadrada de 47 es aproximadamente 6, porque 6 al cuadrado es 36, y en cambio 7 al cuadrado, que sería el siguiente, es igual a 49, y nos pasamos. Y ya lo tenemos, es así. Cuando la raíz cuadrada no es exacta, y estamos en el caso de una raíz cuadrada entera, se produce un resto. Entonces, por definición, si la raíz cuadrada de a es aproximadamente b,
el resto de una raíz cuadrada entera es la diferencia a menos b al cuadrado, que no es otra cosa que es lo que falta cuando coges el resultado aproximado de la raíz cuadrada entera, cuando lo elevas al cuadrado, lo que falta hasta llegar al radicando o al número a. Veamos los ejemplos. Va. Si tenemos que la raíz cuadrada de 71 es aproximadamente 8, el resto de esta raíz cuadrada entera es, si elevas el 8 al cuadrado, lo que falta hasta llegar a 71, o dicho de otra manera, 71 menos 8 al cuadrado, 8 al cuadrado es 64, con lo cual 71 menos 64 da 7. Y si hacemos la raíz cuadrada de 96, que es aproximadamente 9, el resto es igual a 96 menos 9 al cuadrado. Recordemos que 9 al cuadrado da 81, por lo tanto 96 menos 81 da 15. Y ya tenemos el resto. En cambio, si lo que queremos es calcular la raíz cuadrada de cualquier número para mano, en una calculadora a mano, por la razón que sea, si lo que queremos hacer es calcular la mano, lo primero que haremos será dividir y mostrar nuestra área de trabajo, que será la siguiente. Hacemos una raya vertical y una raya horizontal. La raya horizontal nos dividirá la zona superior, que es donde esté el resultado, y la zona inferior, que es donde esté la zona de prueba. Entonces, para poderla calcular, ahora lo primero que hacemos es dividir nuestro número, en este caso el 4724, o el número que sea, en grupos de 2 empezando por la derecha. Si empiezo por la derecha, me quedará el 24 y me quedará el 46. Vale. Ahora, para poderlo calcular, lo que tengo que hacer es empezar por el 46, que es el que me queda más a la izquierda. Entonces, empezando por el 46, pues lo marco. Lo que tengo que hacer es buscar qué número elevado al cuadrado, qué número elevado a 2 se acerca más a 46 sin pasarse, que mentalmente ya puede salir, que es 6, porque 6 por 6, 6 al cuadrado da 36, y en cambio 7 al cuadrado son 49, y ya los hemos pasado, ¿vale? 36, yo sé que el número es 36, lo que hago, el 6 que más sería como resultado lo pongo aquí arriba, y el 36 lo pongo debajo del 46, restando, hago la resta, 46 menos 36 me da 10. Vale, vamos bien. Ahora tenemos que bajar el 24, o sea, bajamos al siguiente grupo y se lo unimos al resto que me había dado, que es 10, formando el 1024. Vale, ahora para buscar al siguiente número, que ya os aventuro que dará 8, porque no sé, pero si no lo supiéramos porque lo estamos haciendo mal, lo tenemos que ir probando, ¿qué haríamos? Pues vamos y hacemos aquí una raya para dividir la prueba que hacemos ahora, ¿no? Y fijaros que aquí tenemos el 6, aquí arriba. Ok, pues en la siguiente prueba lo que tenemos que hacer es poner el doble de 6. Si tuviéramos el 13, el doble de 13 sería 26. Ponemos el doble de 6, que es 12. Vale. Y el número que buscamos será un número que pondremos aquí, que multiplicado por el mismo número se acerque lo más posible a 1024 sin pasar. Ya sabemos que es el 8, pero bueno, lo estamos probando. Probamos con el 7. Entonces ponemos aquí el 7 y tenemos que multiplicar por el mismo número que es el 7. Busco el resultado. 7 por 7. Ahora multiplico 127 por 7. 7 por 7, 49. Me llevaré 4. 7 por el siguiente número que es el 2. 7 por 2, 14. Y la 4 me llevo 18. Pongo un 8. Y me llevo una. 7 por una 7. Y una que me llevo son 8. Por tanto lo pongo. Ahora podría tener la impresión de que me he quedado demasiado lejos, pues hago otra prueba, que sería poner otra raya aquí debajo. Luego hacer lo mismo, el doble de 6, que es 12, multiplicado por un número que estoy buscando, que en este caso será el 8,
multiplicado por el mismo número, que será el 8, y a ver qué resultado me da. Pongo 128 por 8 y ahora miro el resultado. 8 por 8, 64, me llevo 6. 8 por 2, 16, y de 6 que me llevo 22. Y me llevo 2, 8 por 1, 8, y 2 son 10. 1024. Está clarísimo que 1024 menos 1024 da 0, con lo cual el resultado está aquí, lo pongo aquí arriba, 68, y la raíz cuadrada de 4624 da 68, y ya lo tenemos. Así de sencillo. Y si yo lo que quiero hacer es la raíz cuadrada, pero con decimales, o sea, no quedarme en la raíz cuadrada entera, sino también hacerla con decimales, lo primero que tengo que hacer es marcar mi área de trabajo, que será esta de aquí, así, y igual que antes, divido en grupos de 2 empezando por la derecha, ok, me queda el 1 y el 31. Y ahora, empezando por el grupo de la izquierda, que es el 1, miro qué número multiplicado por el mismo da 1. No hay mucho que pensar, que es el 1. 1 por 1 da 1. Muy bien, ese 1 se lo resto aquí, esto da 0 y este 1 lo pongo aquí arriba. Y ahora abajo el siguiente grupo, que es el 31. Vale. Ahora, igual que en el ejemplo anterior, lo que hago es, aquí abajo pongo el doble de 1, que es 2, y qué número multiplicado con el, bueno, que está con el 2, multiplicado por el mismo, se acerque lo máximo posible a 31. Y no hay que pensar mucho para ver qué es el 21, porque 21 por 1 da 21, y en cambio 22 por 2 da 44. Vale, lo marcamos aquí, da 21, y estos son 10. Vale, y este 1 lo ponemos aquí arriba. Ok, ahora ¿qué hacemos? Para sacar el primer decimal ponemos aquí 2 ceros, y evidentemente marcamos aquí la coma. Entonces, aquí abajo, como siempre, el doble de 11 da 22, con un número que multiplicado por ese mismo número se acerque lo máximo posible a 1000, y ese número es el 4. 224 por 4 da 896. Vale, y si se lo resto, 1000 menos 896, pues da 104. Vale, este 4 lo pongo aquí arriba, Y ahora, para seguir sacando el segundo decimal, otra vez, siempre estaríamos poniendo 2 ceros, ponemos 2 ceros más, vale, y ahora otra vez aquí en el área de pruebas, ponemos el doble de 114, que da 228. Ese 228 con un número, multiplicado por el mismo número, esto da, vale, pues lo que dé, ¿no? Sería el que más se acerca hasta 10.400, que es el 4. Entonces 2284 por 4 serían 9136, y 10.400 menos 9136, pues el resto da 1264. Y si nos fijamos, bueno, pues este 4 como se haga lo ponemos aquí arriba y ya tendríamos nuestra raíz cuadrada con 2 decimales. Y no sería exacto porque el resto no es 0. Y ya está, ya lo tendríamos. Es así de sencillo. Y esto es todo, chicos. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que haya servido de algo. Espero que saquéis un fabuloso 10 en el examen de raíz cuadrada, que estoy segurísimo que lo vais a hacer súper bien, ¿vale? Un pequeño detalle, el poco muñeco que tenemos aquí, nuestro tutorín, que es nuestra mascota y el mejor docente del centro. Recordad que somos Tutor Integral, soy Juanito App. No olvidéis
suscribiros al canal si os ha gustado, ¿veis? Las cosas como son. Y si lo deseáis, aquí podéis conectar a la pantalla final que os mostramos, que no es otra cosa que el vídeo anterior en el cual hicimos operaciones combinadas con potencias, con la misma base, con el mismo oponente, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por todo. Somos Tutor Integral. Cuidaros muchísimo.